¿qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández en este primer programa, Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino o los caminos que nos llevan a Dios, ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso, en este programa siempre meditaremos temas que nos vayan mostrando este camino que termina en Dios. Y como invitado de lujo tenemos al Padre Tiberio Monari, al que saludamos y le pedimos que bendiga este espacio radiofónico, a todos los que colaboramos en él y a todos nuestros radioescuchas. Adelante, Padre. Muchas gracias, ingeniero, con mucho gusto aquí para servir a Nuestra Señora y a Jesús, por supuesto, en este nuevo programa de Camino hacia la Perfección. Camino que es Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y caminito también que es la Santísima Virgen para que Jesús llegue a nosotros. Muchas gracias por su invitación. Y si nos bendice y bendice al programa, a Radio María y a nuestros radioescuchas, con la intención de que Dios bendiga este espacio para que sea un instrumento de evangelización. Con mucho gusto, por la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, el auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre las personas, ante todo, sobre los instrumentos, sobre el edificio, sobre todos aquí que está a servicio de la Santísima Virgen. Empezando a asomarnos un poco al tema del día de hoy, quisimos tocar un tema cristocéntrico y mariano, porque están unidos el corazón de Jesús y de María. El Papa Pío XII en 1956 escribió: para que toda la familia cristiana y el mundo entero alcancen frutos más abundantes del culto al corazón de Jesús, procuren los fieles unirse íntimamente con la devoción al corazón inmaculado de la Madre de Dios. O sea que nos está diciendo el Papa que para que sea más fecundo el fruto que recibamos de ese culto al corazón de nuestro Señor Jesucristo, nos unamos al corazón inmaculado de su Madre y vamos a obtener mejores frutos. Esto el Papa Juan Pablo II lo confirma en una encíclica, Sensus Fidei, sobre el sentido de la fe, y en otra encíclica, el Redentor Hominis, el Redentor del hombre. Y es que la verdad es tan clara la voluntad expresada por el Padre de unir estos dos corazones que no se puede dejar de pensar en uno sin estar tocando el otro. Quiero hacer aquí una pequeña introducción hacia el tema diciendo que en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. De acuerdo a esta palabra, la Iglesia nos enseña que solo Jesucristo es nuestro mediador, y sin embargo aplica a la Virgen el término de medianera de todas las gracias, porque sabe que la misión maternal de la Santísima Virgen María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo, sino que al revés, esta mediación subordinada de María a Cristo sirve para demostrar el poder de Jesús. Y por cierto que la maternidad de María a los hombres viene por ser ella la madre de Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo místico, del cual todos nosotros somos miembros. Y porque Cristo nos la dio por madre espiritual a los pies de la cruz en la persona de Juan. Pero la mediación de gracia de la Santísima Virgen María no se reduce a la mera intercesión, sino que por ser la Madre de Dios en la persona de Jesucristo se da a su obra redentora y participa con él de su potestad para conducir los hombres al cielo. Y fue así que quedó unido entonces su corazón al de su Hijo Jesús, vibrando como uno solo en sus sentimientos, sus pensamientos, sus recuerdos, sus proyectos, su conciencia y su libertad.
Y es que cuando hablamos del corazón y lo remitimos a la Escritura, sobre todo en la lengua hebrea, no se refiere solo a ese músculo cardíaco llamado a irrigar el cuerpo de ese líquido vital que es la sangre, sino que cuando hablamos en la Biblia, y sobre todo en hebreo, del corazón, estamos indicando lo más íntimo del hombre, o sea que tiene un significado más profundo en la lengua hebrea que en la nuestra. Ahí hablamos, pues ya decíamos, de los sentimientos, de los pensamientos, de la conciencia y de todo el acervo que constituye la personalidad y el carácter del hombre. Y aquí es donde quiero preguntarle, Padre, ¿cómo es ese corazón de Jesús y cómo es ese corazón de María que la voluntad del Padre unió para que en esa redención que hacía Jesús quedara ella asociada? Asomándonos pues a ese corazón de Jesús y a ese corazón de María, pues podemos entonces comprender más cómo es que se asocian para realizar esa obra redentora. Bien, como decía usted, estos dos corazones están unidos íntimamente para nuestra redención. Cristo primero, por supuesto, primer nivel, como gran mediador entre Dios y los hombres, y la Virgen María en el segundo plano, es decir, de forma secundaria, subordinada, por supuesto, pero ella también mediadora entre nosotros y el corazón de Jesús. Y esos dos corazones están íntimamente unidos por la voluntad de Dios, del Padre, por el Espíritu Santo, ante todo en la encarnación. ¿Qué vemos en la encarnación? Es el corazón del Padre que se, transforma, se transmite, se hace visible, se visualiza en un corazón humano. Hasta ahora el corazón de Dios era solamente un corazón y es un corazón divino. En Jesús, puesto que hay dos naturalezas, el corazón de Jesús es humano y divino, aunque la persona sea única, ¿verdad? Entonces Jesús nos está amando no solamente con el corazón de su Padre Celestial, pero nos demuestra el amor eterno, infinito de su Padre, sino también Jesús mismo muestra su amor como hombre que es. Decimos que Dios es amor, que Dios Padre amó tanto a los hombres que le ha dado a su Hijo. Y decimos al mismo tiempo que Jesús amó tanto a los hombres que los amó hasta el extremo, como dice en San Juan, se dio completamente a nosotros. Entonces, representa el amor. Dirán ustedes que este amor no viene de la cabeza de por sí, viene del corazón, como decía el ingeniero ahorita, que en la cultura, en el lenguaje hebreo, la sede de la vida, la sede del amor, la sede es el corazón. Como dirá la Escritura, mis proyectos, los proyectos de mi corazón, no son proyectos de la mente. En la Biblia es el corazón que piensa, el corazón que piensa. Entonces, todo está confiado a este corazón por parte del Padre para que muestre a todo el mundo este amor para nosotros. Pero, ¿dónde se formó este corazón humano? ¿Dónde se formó? Como es el corazón de un hombre, tiene que haber sido formado en el seno de una mujer. Y esta mujer se llama exactamente la Virgen María. Así que podemos pensar ya desde el primer instante de la vida de Jesús, en la unión estrecha entre estos dos corazones, del corazón de la madre que fluye la sangre para alimentar, nutrir, el corazón del hijo para hacerlo crecer, pero al mismo tiempo esta sangre, que fluye del corazón de la madre, una vez que entra, que forma el corazón de Jesús, esta sangre ya se diviniza y pasa al corazón de la madre. Hay como una especie de osmosis, ¿verdad? Y entonces de recambio. Así que estos dos corazones están tan íntimamente unidos que diríamos que el corazón de la Virgen es un corazón divinizado. Divinizado, no hay que maravillarse porque los santos también dicen que cuando nosotros hacemos la comunión,
nos divinizamos con el Señor. Aquí una mística. A este propósito, es tan hermoso el mensaje que está usted mandando, que como quisiéramos que quedara bien plasmado en la mente de nuestros radioescuchas. Cuando estaba Cristo en el seno de María, formándose célula a célula, acaba de decir el padre Tiberio, la madre mandaba de ese corazón inmaculado esa sangre que nutría ese cuerpecito. Y era una sangre mandada por un corazón que amaba a ese hijo y lo alimentaba también de esos sentimientos y emociones que alimenta la madre a su hijo. Pero al pasar esa sangre humana que le bombeaba el corazón de María, entraba al cuerpecito de ese hijo, que era el Hijo de Dios, y al pasar por su cuerpo esa sangre humana se divinizaba, y a su vez él le bombeaba sangre ya divina al cuerpo de María, donde se retroalimentaban los dos corazones, no de embalde. Ahorita se me venía a mente, es la mujer vestida de sol del Apocalipsis, y es Santa María de Guadalupe también vestida de sol, porque la vistió de su propia divinidad en esa conjunción de los dos corazones. Hermoso mensaje, Padre, sí. Y le cedo la palabra para que nos siga llevando a reflexionar. Es interesante reflexionar como Dios Padre, para preparar un corazón digno, una morada digna al corazón de Jesús, empezó desde el principio, desde la Inmaculada. La Virgen tenía que ser inmaculada, tener un corazón inmaculado, por eso que decimos corazón inmaculado, para ser digno de ser luego morada, espacio, altar, trono del corazón de Jesús. Nos explicaba el padre Tiberio que cuando se habla del corazón inmaculado de María, se habla de ese misterio hermosísimo, donde recordamos que para preparar una morada digna, el Padre Eterno a su Hijo hermoseó, embelleció a esta criatura y la hizo más santa, más perfecta que todos los santos juntos en su última perfección, y más santa y perfecta que todos los ángeles juntos, miriadas como son. Y es que todo esto es por el privilegio de ser la Madre de Dios. Dice el libro de la Sabiduría 1:4, la sabiduría no puede habitar en cuerpo y alma manchada por el pecado. Y en el Eclesiástico 1, del 1 al 5, dice que la sabiduría es eterna y eterno es Dios mismo. Entonces Dios no podía habitar en ese seno si hubiera tenido la más ligera mancha de pecado. A eso se refería el ángel cuando le decía llena de gracia. Y decía de un sescoto, buena razón hubiera tenido Satanás para decirle a Cristo, antes que tu madre fue mi hija y fue mi esclava, si hubiera tenido la mancha de pecado original, lo que jamás hubiera podido ser por la limitación que en alma manchada no podía habitar Dios mismo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios que encarna en su vientre. ¿Quién más que Jesús podría hablar de su madre, más que los grandes teólogos, que Santo Tomás de Aquino, que Don Scotto, citado ahorita por el ingeniero, y tantos más, que en su entusiasmo y en su sabiduría hablaron de la Santísima Virgen? Pero el Hijo de Dios, ¿cómo hablaría de su madre? Bien, en los escritos modernos de una mística moderna, Vasula Raiden, encontramos alguna expresión que Jesús dice a esta mística sobre su Madre Santísima. Y hablando exactamente de la Inmaculada, dice, ¿quién me ha exaltado más? Yo te diré, ¿quién me ha exaltado más que nadie? Lo ha hecho la nueva Eva. Ella es la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas. Yo he creado el cielo y cuanto hay en él, la tierra y todo lo que ella contiene, el mar y todo lo que él guarda. La he colocado, toda esta creación, la he colocado por encima de todas las cosas. La Virgen está por encima de todos. La Reina del Cielo está siempre en la presencia del trono del Altísimo. La grandeza de su nombre no es menor que la altura del cielo sobre la tierra. Su nombre está envuelto en un manto de luz.
pues que toda rodilla se doble ante aquella que lleva el nombre sagrado de Madre de Dios. Recibiéndome a mí, el Cordero sin mancha, ella me ha glorificado y se ha vuelto santuario para el santuario. Ven y canta una nueva canción en su nombre y en su honor, que todos los habitantes de la tierra veneren a su corazón inmaculado, el altar en el que yo fui concebido y donde me hice hombre Dios. Decía usted hace un momento, Dios mismo la exalta, Dios mismo la hermosea, y a veces como que a algunas personas repugna darle un culto de veneración alto. Y yo pregunto, ¿cuándo se ha sabido que el honor que se le rinde a una madre va en demérito del honor del hijo? Al revés, cuanto más se honra a una madre, más se enaltece el honor del hijo. Entonces, no hay que temer en un momento, dale, decía, una veneración alta a María, que ella nos conducirá con toda certidumbre para que no se pierda la ortodoxia de entender que el culto de la cría solo se le da a Dios. Y Jesús es Dios, un Dios empequeñecido que se hizo pequeño para caber en nuestro corazón y en nuestra mente. Y ella que lo ama tanto, sin duda que a un hijo que se le entregue, lo va a conducir a los brazos de su hijo, por los cuales llegamos a los brazos del Padre. Entonces no hay que temer. No solo no hay que temer, me acuerdo una frase famosa de la cardenal Heinrich Newman, que decía, ¿qué tienen miedo ustedes de darle títulos, veneración a la Santísima Virgen cuando Dios mismo la hace Madre de Dios? ¿Hay algo más que Madre de Dios? Si no hay algo más, entonces todo lo que viene para abajo se le puede decir, y mediadora, y socorro, y auxiliadora, y corredentora, todo, porque nunca llegará a la cima, a la cumbre, que es Madre de Dios. Por eso, siguiendo lo que decía esta mística, diciendo cómo Jesús, el Padre Dios, le ha dado todo este jardín que es el mundo, es la madre del universo, la madre, la reina de los ángeles, decía, nadie me ha glorificado tanto como la mujer vestida de sol. Sí, ella es tan espléndidamente bella en su perfecto amor que las islas, las montañas, las colinas, los valles, las fuentes, todos hacen una profunda reverencia cuando ella pasa junto a ellos. Y hoy, como ayer, cuando el amor más bello, la Virgen, pasa por la tierra, escoltado por mis ángeles, cuyos ojos nunca cesan de admirar la admirable, la más santa de todas las vírgenes, ellos, los ángeles, se maravillan de la belleza de la obra maestra de mi Padre cuando ella pasa sobre la tierra e interviene amorosamente y responde a sus súplicas. No de balde la Iglesia siempre la proclama como después de Dios, María, y a Jesús por María, y la proclama también la omnipotencia suplicante, porque todo ese poder omnipotente del Hijo le he cedido a ella, en honor a ella y por amor a ella. Y cuando los ángeles que quedaron unidos al Señor, miriadas como son, se dan cuenta la voluntad de enaltecer el Hijo a su propia madre, el Padre a esa criatura exquisita, que hermoseó y preparó para ser esa arca de la alianza. Y cuando el Espíritu Santo manifiesta esa voluntad también de unirse a ella, esposándose con ella misma, ¿quién de las criaturas creadas, estos ángeles y estos santos, voltearía el rostro hacia María cuando la misma Santísima Trinidad la está elevando a las alturas del amor? Esto es algo que se tiene que meditar, Padre, porque, repito, es el mismo Dios el que le da un lugar de honor y nos la proclama ante toda la creación como la reina del cielo. Usted dijo bien, arca de la alianza. Esta es una palabra muy bíblica y muy interesante porque la Iglesia además la aplica a la Santísima Virgen. En las letanías lauretanas ella dice arca de la alianza. Y para entender bien este concepto hace falta pensar
en las alianzas que Dios hizo en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Primero la alianza que hizo con Adán y Eva, primera pareja, la alianza que hizo con Noé, cuya señal fue luego el iris, la paz, la alianza que hizo con Abraham, alianza con Moisés, con su amigo Moisés, la alianza que hizo con David, pero eran todas alianzas bien fuertes, grandes, pero siempre limitada por la libertad del hombre. Tanto es verdad que el hombre siempre rompió, fue el primero. Claro, por parte de Dios no hubo nunca la rotura, por parte del hombre, Adán y Eva, etc. Pero va a venir el momento en que esta alianza será eterna. Y será exactamente en Jesús. En Jesús, la alianza que se hará en la sangre de Jesús. Pero esta sangre, aquí vamos otra vez, ¿de dónde viene esta sangre? Del corazón inmaculado de María, por lo cual la nueva arca ya no es el arca de Noé que salva a unos hombres por algún tiempo que luego mueren, no es el arca, el templete allí del pueblo hebreo que iba peregrinando en el desierto y representaba la presencia de Dios entre ellos. Ahorita es la verdadera, la grande arca de la alianza que contiene el Verbo encarnado, Dios mismo. Y lo vemos en la visitación cuando la Virgen, como primer tabernáculo sagrario, va a la casa de Isabel, de Zacarías, y llevando esta arca de alianza, no el bastón de Aarón, no el recuerdo del maná, no las 2 tablas de los mandamientos, sino la misma palabra de Dios, el Verbo encarnado, Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces, y todo esto en el corazón de María, que era el arca, que fue el arca. Ahora bien, esta arca de la alianza, que es María, en un cierto momento se funde íntimamente con el Hijo de Dios. Aquí, siguiendo nuestra mística moderna, que siempre bellísimos escribe sobre Jesús y sobre la Virgen, dice: te voy a decir, mi sagrado corazón es tu cielo, oh hombre, mi sagrado corazón que tantos de ustedes niegan y rechazan, es tu cielo y tu paraíso. Claro, es Jesús, el corazón de Jesús, ante todo el corazón de Dios, que nosotros veneramos, adoramos, que es nuestro reino, nuestra herencia, el lugar de descanso para toda nuestra eternidad. Pero quiso el Señor que este corazón se fundiera, fuera uno solo con el corazón inmaculado de María. ¿No has oído que nuestros 2 corazones están unidos en uno solo? Consideren mi corazón redentor, consideren su corazón corredentor, consideren el deleite de mi corazón, que se levanta como la aurora para iluminar la tierra en su oscuridad. Consideren el corazón de la reina, que brilla sobre la humanidad y que resplandece en todo el mundo. Y continuamos reflexionando este tema apasionante, cristológico y mariano. Hace un momento el Padre nos hablaba de las alianzas. Alianza significa pacto, contrato, acuerdo, testamento. Y hablaba cómo hubo un primer pacto con Adán y Eva, hablaba cómo después vino el pacto de Noé, de Abraham, con Moisés en el Sinaí, y cómo termina pues con ese pacto de nueva y eterna alianza, donde se unen los 2 corazones, el de Jesús y de María. Y aquí vemos cómo ya esta alianza queda clara cuando ambos corazones expresan en forma libre el buscar hacer la voluntad de Dios. Tanto Cristo, que a veces lo anunciaba en forma profética, como María cuando pronuncia su fiat, el hágase. Este fiat que los une a los 2 corazones en esa alianza, Padre, qué hermosísimo es cuando se revisa.
Sí, efectivamente, esta alianza, entonces hemos dicho que se hace en el corazón de la Virgen María, ese es el lugar. Pero no basta el lugar, la gente cuando se reúne tiene también que firmar algo o decir algunas palabras. Y la palabra clave de esta alianza es, como decía el ingeniero, fiat, la palabra latina que significa hágase, hágase. Naturalmente dicho primero por Jesús, porque dice en la carta de los Hebreos, sacrificios y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, hacer tu voluntad. Entonces el sí primero viene de Dios, la iniciativa viene de Dios, por supuesto, pero la Virgen responde enseguida con su fiat, con su hágase. He aquí, esclava del Señor, hágase. Entonces, esta palabra, el lugar es el seno de María. La palabra, diremos, la escritura es el fiat de la Santísima Virgen, hágase en mí según tu palabra. Un fiat que diríamos es omnipotente en cierto sentido, porque hace que el Hijo de Dios llegue a ser Hijo del Hombre. Este fiat de Jesús coincide con el fiat, hemos dicho, de María. Y aquí la esclava del Señor. El fiat del Verbo y el fiat de María se funden en un solo, porque brotan de la misma fuente, que es el Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo nació Jesús en el seno de la Virgen, y son orientados a la misma misión, instaurar la nueva y definitiva alianza entre Dios y el hombre. Este fiat es lleno de libertad, de discernimiento, fruto de la gracia del Espíritu Santo, un fiat virginal, brotado de un corazón nuevo, humilde, fuerte, obediente, que borra la desobediencia de Eva. Un fiat, palabra de alianza, cumplimiento del fiat de Israel en el Sinaí, que llega hasta el Calvario, pronunciado por María en nombre de toda la humanidad, y que llegará hasta el fin del mundo. Un fiat de paz, de amor, de misericordia para todos los hijos de María. Ahorita que dice el fiat a los pies de la cruz, fue tremendo. Fue una prueba terrible, y si Abraham mereció ser llamado padre de la fe por aquella voluntad que acataba de Dios de entregarle a su único hijo, el hijo de sus entrañas en la vejez, más razón tiene María de ser reconocida como madre en la fe. Fue probada toda su vida, pero cuando estaba a los pies de la cruz, ahí resonaban casi grotescas las palabras del arcángel Gabriel, que le había anunciado: será grande entre los grandes, será llamado Hijo del Altísimo, y su reinado no tendrá fin, se va a sentar en el trono de su padre David, y su reinado no va a tener fin. Es interesante porque mientras el Padre tiene respeto, inmenso respeto de la libertad de María, y le pide que para la introducción de su Hijo en el mundo ella diga su sí, también para la redención, para la muerte de Jesús, tiene que haber sido igual. Es decir, en cierto sentido, dicen los padres de la Iglesia, el Padre tiene que haberle pedido un segundo fiat de la Virgen para la muerte del Hijo, ¿verdad? Y este segundo fiat, como decía usted, ingeniero, es mucho más, no digo meritorio, glorioso, fuerte, doloroso para la Virgen. Tanto es verdad que el profeta Simeón le dijo: una espada te traspasa el alma, no el cuerpo, que sí siente dolor, pero el alma siente mucho más dolor que el cuerpo. Una espada traspasará el alma. ¿Qué significa el corazón? Porque el alma, para los hebreos, ya decíamos al principio, tiene su sede en el corazón. Es decir, traspasar el alma significa traspasar el corazón. Por eso el corazón doloroso, corazón traspasado de la Virgen María, que luego corresponde y coincide con el costado traspasado de su Hijo Jesús. Allá una espada a la Virgen que traspasa el corazón, y aquí una lanza que traspasa el costado de Jesús. Entonces, también aquí, bajo la cruz, vemos esta unión formidable, unida, tremendamente unida en el dolor de los dos corazones, el corazón traspasado de la Virgen, el corazón traspasado de Jesús.
y ahí estaban estoicos los dos acatando la voluntad del Padre. Cristo se había quebrado y había dicho: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no sea como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Y la Santísima Virgen María, estoica también a los pies de la cruz. No nos dice el evangelista que se desgarraba las ropas y se echaba ceniza en la cabeza, ni lloraba en forma desgarradora, sino que ahí, silenciosa, oía las burlas de los sanegrines que se felicitaban por haber condenado a Jesús, las maldiciones y blasfemias de los soldados. Veía llorar de impotencia a las santas mujeres que la habían acompañado durante la vida de su hijo, y con ese silencio y llanto decía lo mismo que los discípulos de Maús. Creíamos que que había sido poderoso en palabras y obras, debía ser aquel que había sido anunciado, pero oímos sus estertores, lo vemos estar muriendo y parecía que todo acababa. Y la Santísima Virgen ahí decía, silenciosa, hágase, aceptando nuevamente la voluntad de Dios, porque ella sí entendía. Le había oído decir a su hijo: nadie me puede quitar la vida, pero recibí el precepto de mi Padre de darla y la doy. Y acataba ella con dolor de su corazón esa voluntad. Pero es interesante que este hágase no solamente abarca, digamos, la disposición de la Virgen María en que Cristo dé su vida, pero corresponde a otro engendro, a otra generación. La Virgen María le dice hágase a Jesús cuando Jesús le dice: aquí estos verdugos, estos desgraciados, estos hombres pecadores son tus hijos, desde este momento son tus hijos. Y la Virgen otra vez hágase fiat. El primer fiat era recibir al Hijo de Dios, era una maravilla, un gozo, una alegría, una gloria. Pero ahorita decir hágase, recibir a esta manada, digamos, de pecadores, de desgraciados que estaban condenando, matando a su hijo, esto es un fiat, es un hágase mucho más, decíamos antes, glorioso y meritorio y grandioso y formidable de la Santísima Virgen, porque, como digo, abarca la muerte de Jesús, la aceptación de la muerte de Jesús, y abarca nuestra generación. Allí al pie de la cruz somos hijos de la Virgen María. Empieza la maternidad espiritual de la Santísima Virgen. Por eso que ahorita nos damos cuenta cómo se explica la devoción al corazón inmaculado de María. No es ninguna dificultad entenderlo. Y cuando la Virgen habla a los niños de Fátima de su inmaculado corazón, no es que, digamos, sea una novedad, porque fue la cosa de siempre, el corazón inmaculado de María, ¿verdad? Entonces, la Virgen que le dice a Lucía: no te preocupes, entra en mi corazón que encontrará el refugio seguro, la protección, porque ella es nuestra madre. Cuando oímos todo esto, ¿cómo nos damos cuenta de esa alianza de los dos corazones, vibrando como un solo corazón? Cristo bendecía y rogaba al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ella acataba con la misma docilidad esa voluntad que había expresado el Hijo, aceptándolos en la persona de Juan como sus propios hijos, lo decía usted hace un momento. Y esto de bendecir al que te maldice, hacer bien al que te haga mal, en teoría parece que puede pasar en un momento de nuestra vida, pero estarlo viviendo en forma cruenta, como ella lo vivía, y traspasado su corazón por ese dolor, por esa espada que significa todos los dolores de su corazón, que es muchas veces más penoso que el de la cruz física que se carga hacia el Gólgota. Exactamente, y por eso, ingeniero, se comprende cómo la Iglesia puede permitir que sus hijos hablen de consagración al corazón inmaculado de María, porque ahora se trata de esto, de entrar en esta alianza. La alianza ya no es de dos solamente, el corazón de Jesús, el corazón de María, sino la alianza de tres corazones, como decía la Virgen en un mensaje últimamente, decía: yo quiero que mi corazón, que el corazón de mi hijo y el corazón de ustedes se fundan en un solo corazón, porque si no llegamos a esta alianza, entonces, es verdad, muy interesante, muy bonito la alianza de los dos corazones, pero el nuestro, ¿dónde está?
Y la Virgen quiere. Ahorita, permíteme que le diga una cosa sorpresiva que nos ocurrió la semana pasada, exactamente el jueves 12 de junio, en que nos reunimos más de 600 sacerdotes en el templo expiatorio aquí de Guadalajara, y de una misa hermosísima, una cantada, plática del señor cardenal, etcétera. Al final también en una, digamos, oración dialogada, pedir perdón al Señor de nuestras faltas humanas, personales, comunitarias de sacerdotes. Pero lo que me ha sorprendido, que en cierto momento el señor cardenal saca una hoja que ya también de antemano había sido repartida a todos nosotros, y ¿dónde? Está escrito acto de consagración al corazón de María. Más de 600 sacerdotes del presbiterio de Guadalajara se consagró el día 12 de junio al corazón inmaculado de María. Tal vez haya pasado por, quién sabe, alguno no se ha dado cuenta, pero fue un acto grandioso, un acto formidable, un acto que nos empeña a todos los sacerdotes a seguir realmente lo que nos hemos dicho allí y a qué nos hemos comprometido en este acto de seguir celebrando fervorosamente la Eucaristía, de rezar diariamente el Santo Rosario, de vivir nuestro sacerdocio. Allí nos comprometimos a todo esto, una cosa que para mí ha sido sorpresiva y que tendremos que esperar mucho tiempo para, digamos, calarla profundamente en nuestro corazón, para entenderla y especialmente para ponerla en práctica. Y ahí es donde nos damos cuenta que a Jesús se va con toda seguridad por el corazón de María. Y pues se nos ha ido el tiempo, nos queda por ahí un minuto prácticamente para que mande un mensaje final. En padre. este momento, en este último minuto, le voy a decir las últimas palabras que Jesús nos dice a nosotros en este momento a todos: vengan antes que la ola del pecado los arrastre, venga a este arca que los puede salvar y no sean como sus antepasados que en los días de Noé no quisieron escuchar. Entren en el arca y se salvarán de las tempestuosas aguas del mal y del perecer en el diluvio del pecado. Vengan y sean los hijos predilectos de la mediadora como fruto de la devoción que tienen por ella. Vengan a ella, a la bendita, que muestra su amor maternal a sus hijos, enseñándoles el camino del cielo. Vengan a la corredentora de su Redentor, cuyo corazón, ardiendo de amor, se ofreció por ser traspasado también para su salvación. Pues agradecidos con Dios por el regalo de la vida, con el Padre Tiberio que nos acompañó, con Patricia Covarrubias de Zamora que nos llevó a un fin de programa feliz, a Jaime Hernández, a Maru Hernández, a Martín Martínez, a Antonia Soto que estuvieron en los teléfonos, a Guillermo Rodríguez, coordinador de producción, y con todos ustedes por habernos sintonizado. Se despide Benjamín Sepúlveda Hernández recordándoles que Dios ha tocado este día las puertas de nuestro corazón. No aplacemos para mañana nuestra conversión porque pudiera ser demasiado tarde.